Vamos a continuar con nuestros mensajes que estamos teniendo a través de este medio y para cada uno de nosotros, los aquí reunidos y los que me escuchan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias para reflexionar y meditar unos momentos en la palabra de Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra del Señor, escrita por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y versículos 1 y 2. Se cuenta en la historia que el emperador Vespasiano, emperador romano Vespasiano, durante su reinado y mucho tiempo tuvo prácticamente por enemigo, que lo hacía sentir incómodo, a un senador llamado Helvecio Prisco. Y se cuenta que en una ocasión, ya cansado prácticamente el emperador, le dice a Helvecio: no quiero que vayas ahora al Senado, porque él quería proponer algunas cosas que para él eran de suma importancia, pero principalmente en interés propio. Entonces le dijo Helvecio: está en vuestras manos quitarme el cargo, pero mientras sea senador, voy a continuar yendo al Senado. Bien, vas a ir, pero vas a callar y no vas a dar tu opinión. Dijo Helvecio: no me la pidáis y no expresaré mi opinión. Pero dijo el emperador: pero si estás allí tengo que preguntarte. Entonces dijo Helvecio: bien, si me lo preguntas, yo lo único que tengo que decir es lo justo y lo correcto. Entonces dice: bien, si lo dices, te haré morir, te mataré. Entonces dijo Helvecio: los dos haremos lo que está en nuestras manos hacer, y lo que dicte nuestra conciencia. Yo diré la verdad, y el pueblo os despreciará. Vos me haréis morir, y yo moriré sin quejarme. ¿Acaso os he dicho que soy inmortal? Esto da pie para introducirnos en lo que en esta hora vamos a tratar. Este hombre estaba inconforme con la manera de proceder de Vespasiano y lo manifestaba en palabras y en conducta. Esto en relación con la política romana. Ahora bien, para nosotros, que es aún más de suma importancia, el apóstol Pablo nos enseña que en un momento dado, nosotros como creyentes, como cristianos, hemos de obrar aún mejor que este senador. En otras palabras, se nos ordena ser inconformistas. En este sentido, el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les hablaba acerca de la importancia que tenía la persona
que como creyente, como cristiana, debe de manifestarse. Pablo se daba cuenta de la necesidad de un espíritu semejante que incluso ruega. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, hoy, más que nunca, necesitamos marcar la pauta y no que nos la marquen. Hemos dejado de ser el termostato de la sociedad y nos hemos convertido en simples termómetros que simplemente observan cómo se encuentra la sociedad y su temperatura si sube o baja, y nada más somos observadores. No, nosotros debemos de marcar el paso, pero para eso debemos de ser inconformistas. ¿Cómo describe el diccionario a un inconformista? Que mantiene una actitud de rechazo o desacuerdo contra lo establecido. Y mis amigos y mis hermanos, nosotros como creyentes somos llamados a ser realmente un inconformista. Ahora bien, ¿cómo lo describe la Biblia? ¿Y cómo lo describe, cómo lo enseña el apóstol Pablo? Eso es lo que en esta hora nosotros vamos a meditar por unos momentos. ¿Quién es un inconformista? Primero, es aquel que sujeta su cuerpo en culto racional a Dios. Sujeta su cuerpo en culto racional a Dios. Ese es un inconformista. Vean lo que nos dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y mis amigos y mis hermanos, y es que esto es una gran realidad. Para que nosotros realmente podamos ser personas diferentes a las de todo el mundo, nosotros realmente necesitamos sacrificar nuestro cuerpo en un culto racional a Dios. Hay por ahí un eslogan que creo que muchos lo recuerdan, que surgió por allá en los 60 más o menos, y que estuvo muy en boga, que decía: si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y eso es una realidad. Si lo que vale la pena se hiciera fácil, bueno, todos lo haríamos. Por eso el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo incluso, el Señor Jesucristo nos dice que no va a ser fácil. Pero para eso necesitamos, incluso, como decía Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, yo no les ofrezco más que sangre, sudor y lágrimas. Era lo que decía el primer ministro de Inglaterra. Y mis amigos y mis hermanos, para ser realmente personas dedicadas al Señor, necesitamos que en realidad sacrifiquemos incluso nuestra propia vida. El Señor mismo nos dijo, como dije, que no iba a ser fácil. Por eso es que nos dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. E incluso también nos dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, el sacrificio de la persona es una condición sine qua non, única, verdadera, para que nosotros podamos cumplir con el mandato del Señor. Pablo dice: por eso de esta manera golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
No vaya a ser que, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se da cuenta? Es decir, que nosotros debemos de estar conscientes que en el Evangelio no caben medias tintas. O se es o no se es. No hay término medio. Incluso el Señor Jesús, en el libro del Apocalipsis, le dice a las iglesias: por cuanto ni eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. O debemos de ser fríos o debemos de ser calientes. Porque de lo contrario, dice, no me sirves para nada. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte por el amor de Cristo. Cuenta la historia que Juan Hus, ese gran predicador checo, metía las manos en el fuego diciendo, para ver si soy capaz de, si algún día tengo que pasar por una situación así, lo puedo soportar. Y mis amigos y mis hermanos, este hombre, como muchos otros, fue quemado en la hoguera por predicar a Cristo. Y nosotros necesitamos comprender que nuestro sacrificio vale la pena. Muchos no están de acuerdo y dicen, así no es la vida cristiana. Sí, hermano, así es la vida cristiana. Somos ovejas en medio de lobos. Somos ovejas en medio de lobos. Y para que realmente seamos personas inconformistas, es decir, que no estamos de acuerdo con lo establecido por el mundo, tenemos que incluso sacrificar nuestro propio cuerpo. Que presente, dice, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Era lo que el apóstol Pablo nos enseñaba y nos enseña a través de su palabra, de la palabra de Dios, cómo debe ser una persona que se precie de ser seguidor de Cristo. Como dijo el Señor, aquel que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Su cruz cada día. ¿Se dan cuenta? Pero no solamente eso. En segundo lugar, es aquel que ha sido transformado con entendimiento. Con entendimiento. Que ha sido transformado. Eso es un inconformista. Versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es un inconformista. No os conforméis. ¿Inconformes? Debemos ser inconformes. Inconformes con lo establecido. Qué difícil es realmente ser un inconformista. No es fácil. Porque tenemos nosotros realmente que aparentemente o realmente seguir conforme a cómo va el mundo. Es decir, el peso específico del mundo es tan fuerte que tenemos que seguirlo. Pero el creyente, no. Debe de ser un hombre que se resiste a seguir los lineamientos del mundo. ¿Por qué? Porque hay que luchar contra la corriente. Por eso es difícil. Hay que luchar contra la corriente. Los psicólogos modernos, los psicólogos incluso dicen que el equilibrio mental es pensar y actuar como los demás. Ese es el equilibrio mental. Hay que estar de acuerdo con todos y llevarnos conforme a la corriente. Porque si nosotros luchamos contra, vamos a encontrarnos solos, luchando contra el mundo. Bien, el creyente tiene la obligación
de ser un inconformista, de ser diferente. Vean lo que nos dice la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estamos rodeados de mentiras y supersticiones que es necesario superar y que es necesario desaparecer. Por eso se nos ordena y se nos enseña: no os conforméis a este siglo. Creo que muchos creyentes viven como si fueran a vivir en este mundo eternamente y se olvidan que este mundo está preparado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nos olvidamos de eso. Y nos hemos olvidado que nosotros somos ciudadanos del reino celestial, no de este mundo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos ciudadanos del mundo. Paradójicamente, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí para transformarlo, cueste lo que cueste, no para seguirle la corriente, no. Nosotros somos peregrinos que están de pasada en este mundo y no somos llamados a consumir lo que este mundo ofrece. No. Nosotros tenemos derechos más importantes que defender: el reino de Dios y su justicia. Por eso entonces nosotros debemos de ser personas inconformistas, que no estamos dispuestos a transigir con el pecado, sino que somos luchadores, denodados en contra de la maldad establecida en este mundo. ¿Qué es lo que defienden todos nuestros gobernantes? La maldad, el pecado. Nosotros somos los luchadores en contra de eso. Somos inconformistas, que hemos sido transformados por el Señor con un propósito fundamental y determinado: transformar a este mundo, no que el mundo nos transforme a nosotros. El mundo debe de seguir nuestros dictados, no nosotros a ellos. Mis amigos y mis hermanos, la palabra de Dios es clara y contundente. Y entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice: os ruego, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, que hagamos caso de lo que nos está diciendo. No os conforméis a este mundo. La Biblia nos enseña: si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye en enemigo de Dios. El amor de Dios no está en él. Por eso entonces somos llamados a una cultura más alta, la cultura del cielo, la ciudadanía celestial. A eso nosotros somos llamados. Y que conste, la palabra de Dios es la que nos enseña. Aquel que camina con el mundo está condenado. Debemos de caminar contra el mundo. Y por último, es aquel que busca siempre la voluntad de Dios. Esto es lo importante. Es aquel que busca siempre la voluntad de Dios. Vean el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
El hombre que sembró al mundo y aún hoy lo sigue sembrando es aquel que vivió siempre acatando la voluntad de Dios, Cristo. Siempre estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Un inconformista con entendimiento no busca sus propios caprichos, ni obra por avaricia o ambición personal. Siempre obra en función de la voluntad de Dios. Siempre. Cristo lo ha cambiado. Y es Él el modelo a seguir. Fíjense bien. Nuestra configuración es Cristo. Y siempre está comprometido y comprobando la voluntad de Dios agradable y perfecta. Comprometido con la voluntad de Dios. Los cambios hechos por el hombre, guiados por sí mismos, llevan el sello del pecado y perjudican en lugar de ayudar a la sociedad. Siempre. Los hombres y los hechos por los hombres guiados por el Espíritu Santo, son los que traen bendición a la sociedad. Los hombres que han obrado, guiados por el Espíritu Santo, han traído bendición a la sociedad. Una persona que busca siempre la voluntad de Dios, fíjense bien, una persona que busca siempre la voluntad de Dios va a ser de bendición para sí mismo y para los demás. Porque de él se va a desprender el egoísmo, la avaricia y la ambición. Y siempre va a buscar el bienestar de los demás. Pero solo en la medida que esta persona haya sido transformada por nuestro Señor Jesucristo. Transformada con entendimiento, con conocimiento, con sabiduría, que procede de Dios, la que procede de Dios, no la terrenal, animal, diabólica, no, la de Cristo, la del Señor. Y sólo así nosotros podremos ser personas inconformistas que obran siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nuestra vida se catalogue precisamente por esto. Y que seamos diferentes a los demás. No sigamos la turba y la superstición y el fanatismo de la sociedad. No, de este mundo, no. Sigamos los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo y seamos personas que están dispuestas a luchar por una causa, que es la única causa, la del Señor Jesucristo. Y si nos encuentran luchando solos, luchemos solos. Pero vamos adelante, porque el triunfo en Cristo está asegurado. No lo hemos alcanzado ya, pero olvidamos lo que queda atrás y nos extendemos a lo que está adelante. Proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. A esa es la gloria por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.